¿Qué tal, jóvenes? Vamos a trabajar ahora con lo que es la práctica número 2, que hace referencia a lo que son los conceptos básicos de álgebra. Pero antes de ver propiamente lo que usted tiene que hacer en la práctica número 2, yo siempre hago una leve introducción sobre lo que es el área de la matemática que es el álgebra. Entonces hay que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Eh, para lo que es la materia de álgebra. Entonces, cuando hablamos de álgebra, siempre lo que se nos viene a la mente es este señor, que sería Al-Khwarizmi, un matemático árabe. Si observamos allí, Al-Khwarizmi eh, escribió uno de los primeros libros árabes sobre el álgebra. El título de su obra, Al-Jaber wal Mugabalah, que da origen a la palabra álgebra. Entonces, estamos hablando del siglo 9 después de Cristo. Esto es alrededor del año 800, por ahí, 800 a 900 años después de Cristo. Entonces, este contenido aquí que estoy mostrando es de un libro de álgebra de octavo grado, o sea que ya el álgebra se empieza a ver en premedia, estamos hablando de segundo año. Entonces, la matemática, pues en este caso el álgebra no necesariamente tendría que venir de la cultura árabe, ya aquí se puede observar que han intervenido otros personajes como por ejemplo Diofanto de Alejandría, un matemático griego que hizo grandes contribuciones en esta área, principalmente Diofanto, en su libro Las aritméticas, que es la rama de la matemática que precede a lo que es el álgebra. Siglo 3 después de Cristo, o sea que estamos hablando del año 200, entre el año 200 y el año 300, ese sería el siglo 3. Entonces, álgebra, como lo dice aquí, de Al-Khwarizmi, sería pues en honor a la palabra de origen árabe, al-Jaber, que viene a significar como una reducción, ¿no? Entonces, el álgebra no es simplemente números y letras. Eso tiene un trasfondo mucho más interesante, más importante en lo que es la vida del ser humano. Y podemos ver aquí que, bueno, dentro del objetivo de aprendizaje que se le presentaba en el libro a los chicos era presenta y resuelve operaciones, ¿verdad? Procesos matemáticos, ¿no? Y en último caso viene lo que es la interpretación, explicación y utilización, ¿no? De ecuaciones y todo eso. Nosotros veremos lo que son los conceptos básicos, ¿no? Eh, pero hablando un poquito pues de lo que es la funcionalidad del álgebra, porque en muchas ocasiones las personas dicen, ¿y para qué sirve el álgebra? ¿Y por qué hay que estar estudiando eso? Y eso en realidad pues al ser una materia abstracta lo que va a causar es un poquito de dolor de cabeza, ¿no? Porque hay que resolver bastantes problemas, números y letras, bastantes problemas pues que a la larga pues causan una leve frustración para aquellos que no están acostumbrados a resolver y a practicar bastante, ¿no? Eso pasa en gran cantidad de personas, no solo aquí en Panamá. Eso es un fenómeno a nivel mundial, pues que la gente no le agrade, ¿no? No le agrade la matemática y propiamente el álgebra, que es lo que más se da en el colegio. Entonces aquí tenemos una evaluación diagnóstica previo a lo que es el álgebra y dice, explica según la información de la tabla de la página 9 a qué número corresponde cada una de las variables de la fórmula a igual v menos v sub 0 entre t, en el caso del carro Última GTR. Entonces aquí uno queda con la interrogante, y eso de a igual v sub 0 t, ¿eso qué significa? Eso no sirve, o sea, eso no tiene funcionalidad, que es cuando vemos álgebra, ¿no? XY, X cuadrado, XZ, un montón de letras allí que a veces no sabemos en qué se puede aplicar. Sin embargo, pues la matemática que se da es una matemática básica, la aplicación ya sería en otras áreas, como por ejemplo física, medicina, etcétera, ¿no? Aplicaciones que uno ya ve cuando entra en lo que es el bachiller, que es física, química, biología, entre otros, ¿no? La matemática simplemente ofrece el soporte, la base de conceptos, ¿no? Y a pesar de eso, pues resulta de cierta forma difícil.
Entonces, lo que nos preguntan aquí en este punto 1 es esto que está acá, ¿no? Aquí tenemos unos vehículos que están tomando el tiempo y esta fórmula, ¿verdad? Una fórmula que utiliza símbolos de operación, en este caso la resta, la división, letras y operaciones. Eso sería pues una expresión algebraica. En este caso esto se le llama una fórmula. Y aquí habla de vehículos más rápidos del mundo. Tiempo en que acelera de 0 km por hora a 160 km por hora. Y los autos, ¿no? El auto Última GTR, Bugatti Veyron, Ariel Upton y Ferrari Enzo. Y estos son los tiempos en segundos que ellos alcanzan de 0 a 160 kilómetros. Es decir, que el Última GTR en 9,4 segundos alcanza una velocidad de 0 a 160 kilómetros, la alcanza en 9,4 segundos. El más lentito, por decirlo así, sería el Ferrari Enzo, que en 11,5 segundos es que viene a alcanzar la velocidad de 160 kilómetros. Haciendo referencia a que por ahí normalmente uno en las calles anda de 0 a 100 a 120 kilómetros por hora, y eso pues cuando la carretera es abierta. Entonces estamos hablando de que estos carros son de mucha velocidad, ¿no? 160 kilómetros, ya el timón en una carretera normal, con un auto normal, ya el timón empieza a temblar y todo eso, ¿no? Entonces aquí nos dicen allí, explica según la información de la tabla de la página 90 a qué número corresponde cada una de las variables de la fórmula. Entonces la fórmula U, ahí tenemos en el numerador V menos V sub 0. V sería la velocidad final y V sub 0 la velocidad inicial y T el tiempo. Cabe destacar que la aceleración se da en metros sobre segundo cuadrado. Entonces ahí nos están preguntando, no explica según la información a qué número corresponde cada una de las variables. Variable era un concepto algebraico que en los inicios de octavo grado empiezan a decirle que a los estudiantes qué variable significa la letra, pues. Entonces ya lo dije allí, V sería la velocidad inicial. Vamos a ver esto, vamos a desarrollar esta evaluación diagnóstica para comprender un poquito más lo que es la rama de la matemática llamada álgebra. Entonces allí tenemos la fórmula aquí en amarillo, V. Vamos a desarrollar el punto 1 que dice que la última GTR velocidad final sería 160 kilómetros, velocidad inicial 0 kilómetros por hora. Tiempo que tarda en alcanzar de 0 a 160 es 9,4 segundos. Ahí pues ya explicamos, como dice en nuestro documento, explique a qué corresponde cada letra, velocidad final, inicial y el tiempo en segundos en el caso del carro Última GTR. En el punto 2 dice, calcula el valor de la aceleración A para cada uno de los 4 vehículos. Esto suena como a física, ¿no? Claro, la física es matemática, pero matemática experimental y aplicada. ¿Ya? La física surge de la matemática. Entonces acá vamos a ver el punto número 2, que dice nuestro punto 2, calcula la aceleración para cada vehículo. Entonces tenemos lo que es los vehículos, Última GTR hasta Ferrari Enzo. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Aplicar la aceleración para cuál es el carro, el auto que acelera más rápido. Entonces en el caso de la Última GTR, la velocidad inicial y la velocidad, la final y la inicial son las mismas, ¿no? Porque se está evaluando que el carro va de 0 a 160 kilómetros por hora. Entonces si usted observa aquí, la velocidad final se puso 44.4 metros sobre segundo y acá dice 160 kilómetros. Entonces lo que se hizo fue una conversión, ya que nuestra aceleración se da en metros sobre segundo cuadrado. Entonces la velocidad final, 160 kilómetros, se transformó a 44.4 metros sobre segundo. O sea, no vamos a usar la unidad kilómetro ni la unidad hora, para que al final nuestra aceleración dé en metros sobre segundo cuadrado, tal como lo establece el sistema internacional. Entonces, en todos los problemas
¿verdad? Calcular la aceleración de cada vehículo. En todos los problemas, la final y la inicial va a ser la misma. La velocidad final 44.4 metros sobre segundo y la inicial 0 metros sobre segundo. El tiempo es lo que va a cambiar, ya que cada uno alcanza la velocidad 160 en diferentes tiempos. Entonces, para lo que es el Ultima GTR, tenemos que dividir entre 9,4 segundos. Entonces, velocidad final menos inicial, aquí está, 44.4 menos 0, entre 9,4 nos da una aceleración de 4,72 metros sobre segundo cuadrado. Una aceleración eh, bastante, bastante rápida. No aplica aceleración. Entonces, resulta que al dividir lo que es del Bugatti Veyron, que dividimos entre 9,9, el resultado es 4,48 metros de segundo cuadrado. El del vehículo Ariel Atom, que alcanza los 160 kilómetros en 10,8 segundos, el resultado para la aceleración es 4,11. Y el Ferrari Enzo, que es el más lentito, alcanza una aceleración de 3,86 metros por segundo cuadrado. En la aceleración, entre más grande, el número es más grande, ¿no? Es más alto, quiere decir que tiene una mayor aceleración, ¿no? Mayor aceleración. Entonces, eso es lo que sucede con estos vehículos, que el Ultima GTR es el vehículo, ¿no? Que tiene una aceleración más rápida, porque de 0 a 160 kilómetros lo alcanza en 9,4 segundos. Estos vehículos son vehículos que no diseñados para las calles, aunque se puede ver a muchos millonarios con estos vehículos pues en las calles. Claro que deben saber controlarlo, ya que su aceleración es muy rápida, o sea que un toquecito y acelera, o sea hay que saber manejar este tipo de vehículos, ¿no? Entonces ese sería el asunto pues con los, los carros. Entonces, ¿cómo serían estos carros, no? Porque de repente uno tiene la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el álgebra? La fórmula de aceleración está enlazada, por decirlo así, al diseño de estos vehículos. Y aquí tengo para que ustedes observen allí. Ahí siempre me gusta, como quien dice, investigar un poquito más y ver pues de qué es lo que se está hablando. Tenemos allí el Ultima GTR, el que acelera y que alcanza los 160 kilómetros en 9,4 segundos. Un vehículo que no vemos pues comúnmente por allí, desarrollado en Inglaterra. El Bugatti Veyron, que alcanza los 160 en 9,9 segundos. Este vehículo es de origen francés, ensamblado en Francia. Pertenece pues a Volkswagen de Alemania. El Ariel Atom de 10,8 segundos a los 160 kilómetros es un vehículo inglés ensamblado en Estados Unidos. Este vehículo tampoco lo vemos así pues por las calles, digamos que en el Terronal o algo así, alguien haciendo un mandado en el Romero, nada de eso, ¿no? Otro vehículo, Ferrari Enzo, ¿no? 11,5 segundos, el más lentico, ¿no? Y al que más fama se le da por ahí, de que cómprate un Ferrari, que no sé qué, ¿verdad? Pero hay otros vehículos que corren más, simplemente el Ferrari más famoso, ¿no? Se le ha dado mucha fama, una sobrevaloración en cuanto a la velocidad. Hay vehículos mucho más rápidos. Y este vehículo, como su nombre pues, Enzo Ferrari de Italia, el dueño, ¿no? Entonces uno dirá, estos vehículos son los mejores, ¿no? Pero saliéndome ahí un poquito del tema, hay cosas pues más rápidas, ¿no? Nada más que son más peligrosas. En este caso, la Kawasaki. La Kawasaki ZZR 1400, que alcanza los 160 kilómetros en 4,7 segundos. Imagínense, el más rápido de los coches allí aparecía el Ultima GTR 9,4 y la Kawasaki los alcanza en 4,7 segundos. O sea que la Kawasaki vuela, por decirlo así, ¿no? Y para cerrar esto, pues, de lo que es
la velocidad, la aplicación del álgebra en lo que es eh, el concepto físico de la aceleración, para que usted observe pues la diferencia entre lo que es un carro y un vehículo de dos ruedas, que la aceleración es mucho más al instante, ¿no? Entonces aquí vamos a observar este pequeño ejemplo. Como verán, un coche convencional, un Audi, y un vehículo de dos ruedas, una Kawasaki. Estamos hablando de Superbike. Entonces allí usted va a observar que la variación de la velocidad con respecto al tiempo es mucho mayor en un vehículo de dos ruedas. Ahí usted observará, ¿no?, que los vehículos, incluso los carros pues normales, no podrían competir con este tipo de vehículos en la categoría GTR, ¿no?, que es lo que el juego hace alusión, que es Gran Turismo Racing, que al igual que el ejemplo que aparece en el libro era de segundo año, dice allí GTR, Gran Turismo Racing. O sea, el videojuego sale de estos coches que existen, de estos carros que existen. Entonces en el punto 3 podemos observar que ya la aplicación del álgebra, la relación del álgebra está pues con lo que es el sector salud, ¿no? Aquí tenemos lo que es el análisis de índice de masa corporal, el cual nos indica pues si estamos en un infrapeso o anorexia, en un índice de masa corporal normal, sobrepeso, obesidad y obesidad severa. Entonces esto se calcula, ¿no?, Eh, de manera algebraica, no al ojo, como muchas personas pues al observar a alguien dice, oye, estás flaca, oye, estás gordo, que no sé qué. ¿Y en qué se basan, verdad? Entonces, ¿cómo? Nada más por la vista, no, porque eso depende del tamaño de la persona y de la masa que posee. Puede haber una persona de dos personas, ¿no?, una alta y una bajita, y ambas pesan 180 libras. La persona que es bajita se va a ver como gordita, pero si es una persona alta, digamos que de 1,90, 180 libras, sería pues un peso normal, se vería así. Entonces, no tanto cuánto uno pesa determina si uno está gordo, sino a través del índice de masa corporal. Y eso se puede calcular fácilmente utilizando álgebra, ¿no? Entonces vamos a ver acá en la diagnóstica cómo sería eso. Entonces allí en la diagnóstica, que en el punto 3 dice, lee la información sobre el índice de masa corporal de esta página, analiza el IMC de un individuo si tiene una masa de 78 kilogramos y su estatura de 1,68 metros. Entonces la fórmula sería la masa dividida entre la estatura al cuadrado. Entonces aquí tenemos una fórmula utilizando letras, utilizando álgebra. O sea, la álgebra se utiliza, ¿no?, nada más que todos los días uno no... Eso es más aplicación. Entonces el índice de masa corporal que determinaría el asunto, ¿no?, si es normal, sobrepeso del individuo, sería 78 kilogramos representa M. Y en el denominador 1,68 metros elevado al cuadrado. Entonces, elevando al cuadrado y dividiendo, ¿no?, 78 entre el resultado de 1,68 al cuadrado, el resultado es 27,63 kilogramos metro cuadrado. Ese es el índice de masa corporal. Entonces, ¿qué significa 27,63? Veamos acá en nuestra tabla. 27,63 sería entre 25 y 29,9. El IMC ubicado, ¿verdad? Aquí tenemos una desigualdad. Eso, otro concepto pues matemático, la desigualdad. El índice 27 está entre 25 y 29, o sea que la persona tiene sobrepeso. De esa manera, de una manera científica, es que uno determina si alguien es normal o tiene sobrepeso,
Aunque visualmente uno puede darse cuenta, ¿no? Cuando alguien está en sobrepeso o infrapeso, pero estas características aquí entre normal, sobrepeso y hasta cierto punto obeso, eso ya es algebraicamente es que uno determina, ¿no? No es al ojo, eso es como quien dice no científico, ¿no? Entonces el individuo que nos tenía aquí con 78 kilogramos y una estatura de 1,68 con ese índice de masa corporal está en sobrepeso. Sobrepeso. Entonces en el punto 4 dice explica de qué manera calcularías la masa corporal de un individuo si su índice de masa corporal es de 24 y su estatura de 1,72. Entonces ahí es sencillo porque tenemos el índice de masa corporal, tenemos la estatura, pero no tenemos la masa. Entonces lo que hay que hacer es aplicar la herramienta algebraica, que sería pues el despeje de la fórmula, ¿no? Tenemos la fórmula aquí en amarillo, lo que hacemos es la estatura elevada al cuadrado, la pasamos al otro lado, con la regla pues que si algo está dividiendo pasa, por decirlo así, al otro lado del símbolo igual, multiplicando. Estos conceptos de resolución de ecuaciones, estamos hablando de álgebra, ¿no? Aplicándose a algo de salud, a lo que es el índice de masa corporal. De ahí 24, que es el IMC por la estatura al cuadrado, 172 era 172 al cuadrado, el resultado es 71 kilogramos. Estamos hablando de que 71 kilogramos es como 140, 145 libras, por allí más o menos. Una persona hará que puede estar, ¿sí?, como 1,72, un peso normal allí, ¿verdad? Este índice de masa corporal 24, ¿verdad? ¿Dónde queda? ¿En qué categoría queda? 24 sería normal, porque va de 18,5 a 24,9. El IMC es normal para cuando es 24. Entonces, de esta manera, pues, las personas, en este caso los médicos, cuando hacen una evaluación general de una persona, pueden determinar y apuntar en el expediente si la persona tiene infrapeso, tiene un índice de masa normal, sobrepeso, obeso o obeso severo. De esa manera y de una manera científica apoyándose en la rama de la matemática que es el álgebra. Entonces esto era pues para introducir lo que era el álgebra, que no solo tiene que ver pues con el señor Al-Khwarizmi y las letras y los números y el dolor de cabeza que causa, ¿no? Hay que ser sincero, pues cuando uno practica bastante y fuerza el cerebro, ¿no? A varias horas de práctica, lo común es que le duela la cabeza, ¿no? Y por lo regular el hemisferio izquierdo, que es pues el que trabaja la lógica abstracta matemática. El hemisferio derecho, pues que la persona trabajaría lo que es el arte, pintura, recreación, ¿no? Hay que trabajar las dos partes, en este caso la matemática, en este caso la álgebra, trabaja el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Y como podrán ver, acá hay otro personaje, pues, René Descartes. Un avance importante fue la introducción de símbolos para las incógnitas. Debido a esto, el libro 3 de la geometría, 1637, escrito por el matemático francés Descartes, se parece a un texto moderno de álgebra. Entonces, es la álgebra que utilizamos hoy en día, ¿no? Con los símbolos de X y Y, que él, pues, propiamente se entusiasmó con lo que era la X y la Y, y al cual se le debe también el plano cartesiano XY. Entonces esta era una leve introducción de lo que es el álgebra. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Cuál es la siguiente práctica? Vamos a ver aquí, en la práctica número 2, la primera parte que tiene que ver con expresiones algebraicas. Se completa la tabla clasificando en monomio, binomio, trinomio. Entonces, ¿qué significa eso, verdad? Antes de colocar si es monomio, binomio, trinomio o polinomio, el estudiante tiene que colocar aquí cuáles son las constantes. Entonces, dada la expresión algebraica, podemos observar que las constantes serían 3 y 4. Entonces aquí usted tendría que colocar 3 y 4. Vamos a poner todo esto en rojo
y centrado para que se vea que esa es. Entonces 3,4 es nuestro 3 y 4 serían nuestras constantes. Las variables, o sea, las letras que aparecen aquí, X y Y. ¿Ya? X y Y. Esas serían nuestras variables. ¿Cuántos términos aparecen aquí? Bueno, los términos se separan por un símbolo de suma o de resta. En este caso, aquí hay un término y aquí hay otro. Entonces serían dos términos. ¿Qué clasificación es? Monomio significa un término, binomio, dos términos, trinomio, tres, polinomio, cuatro en adelante. Así que si aquí hay dos términos, sería binomio. Entonces eso es lo que hay que escribir acá, binomio. Y así, expresión algebraica. Es una parte pues bien básica, lo que es la clasificación y también lo que es los elementos, ¿no? Constantes, variables. Las variables serían pues también llamadas letras. Las letras. Las constantes no es más que los números. Números, pero no los numeritos arriba, sino los números que están aquí antes de empezar a escribir lo que es letra. 45, acá el 5, el 3. Cuando no hay nada es el 1. Así que, por ejemplo, en este ejemplo sería 1, otra constante y el 5. ¿Cuáles serían las variables? X cuadrado y X. Estamos hablando de la misma variable, la letra X. ¿Cuántos términos? 1, 2, 3. 3 términos. Ustedes dirán, y el 5 no tiene letra, pero claro, el 5 es un término independiente, o sea que no tiene letra. ¿Qué clasificación sería? Si tiene dos términos, binomio, tiene 3, trinomio. Y ahí tenemos pues, así es como se debe llenar esa tabla, ¿no? Esa parte es bien manejable. Ahora bien, ordenar y completar si es necesario los siguientes polinomios. Y ahí completar si es necesario, o sea, no todos se van a completar. Entonces esto de ordenar y completar está dado en dos maneras, ¿no? De forma creciente y de forma decreciente. Entonces ordenar y completar en forma creciente. Creciente significa que es del más pequeño al más grande. Entonces eso de pequeño y grande, ¿a qué nos referimos? Al exponente, o sea, el numerito que está arriba de cada letra. Por ejemplo, aquí 4m, el término 4m no tiene exponente, quiere decir que es 1. El término menos 3 no tiene ni siquiera letra, así que su exponente, el exponente de la letra no, es como si fuese m0. Así que el término independiente es el primero que se va a escribir. Así que aquí tendríamos igual menos 3 inicia porque no tiene, la letra no tiene exponente. O sea, no tiene ni siquiera letra, o sea que es como si fuese m elevado a la 0. Después viene 4m. Después 5m4. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo. Aquí dice ordenar y completar. Completar quiere decir que si hay un exponente que no está, usted lo agrega. Como así. Aquí entre M1 y M4 falta la letra con exponente 2, M2 y M3. Así que aquí sería menos 3 más 4M más 0. Y tendríamos que agregar nuestro exponente. Vamos a copiar esto que lo vamos a usar ahorita. Aquí sería 0, M2. Falta M3, así que nuevamente 0, 0M3. Y nuestro último término que sí existe era 5M4. Entonces vamos a copiarlo. 5M4. Entonces, como usted verá, ya se resolvió ese primero, ¿no? O sea que
se ordenó y completó en forma creciente. El más pequeño era -3, o sea, no tenía letra, era como m elevado a la 0. De ahí seguía m1. Y estos términos que aparecen aquí se completaron, o sea, no existían. Así que yo los agregué, completé, ¿no? Como dice allí. Entonces esto es lo que hay que hacerle en esta parte, ¿no? De esa manera se ordena y completa en forma creciente. Eh, Aquí tenemos x2 y x3, no hay que completar porque solo son dos términos y entre ellos no hay otro término entero, no hay otra letra con exponente entero entre 2 y 3. ¿Ya? 2, después de 2 sigue 3. Así que esto quedaría exactamente igual. Este habría que ordenarlo al igual que este y este de acá. Eso les quedaría, ¿no? Les quedaría para que lo hagan. Ahora, ordenar y completar en forma decreciente. Eh, Esta manera es la que utilizaríamos en división de expresiones algebraicas. Entonces vamos a elegir uno, por ejemplo, este de aquí. Vamos a ordenar y completar de manera decreciente. Si es de manera decreciente, es del exponente más grande al exponente más pequeño. Observamos que el exponente más grande es 4, así que nuestra solución iniciaría con 2x4. Así que aquí vamos a quitar esto. 2x, que es x. Así que aquí sería x, x2. Aquí lo tenemos, x2. Y sigue x1. X1 no aparece, así que yo completo ese asunto con 0x. 0x, ¿no? X1, el 1 a la letra no es necesario colocarse. Y por último, 5, que es el término independiente. Y es como si fuese ahí está, más 5. Entonces ya está completado de manera decreciente, del exponente más grande al exponente más pequeño. 2x4, 2x3, digo 2x4, 3x3, 4x2. O sea, estamos enfocándonos en el exponente. De esa manera se ordena y completa en forma decreciente. Este concepto matemático es una porque se va a utilizar, ¿no? Por eso ahí dice conceptos básicos. Es lo que yo voy a utilizar. Esto lo vamos a utilizar en divisiones de expresión algebraica en su momento, ¿no? Entonces esto hay que comprenderlo. Que es sencillo, de acuerdo al exponente se ubican, ¿no? Con su signo, que es el más 5, y se completa si es necesario, ¿no? Entonces esa es la primera hoja de nuestra práctica número 2. La segunda hoja, lenguaje algebraico. Traducir del lenguaje usual a expresión algebraica y viceversa. Entonces esa sería la página número 2. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso del lenguaje usual y de expresión algebraica? Expresión algebraica tiene que ver con números y letras, y lenguaje usual es en palabras. Entonces, si resolvemos, por ejemplo, dice lenguaje usual, el quíntuplo de un número. El quíntuplo de un número, o sea, ¿cómo se representa eso en una expresión algebraica? Quíntuplo significa una multiplicación. Cuando uno mete una tarjeta al celular y le dicen duplica, triplica, quintuplica, ¿verdad? Cuadriplica, triplica. Entonces se escribe de esa manera. Ahora, aquí no triplica, aquí el quíntuplo de un número. Entonces sería 5x. ¿no? 5x sería nuestra expresión algebraica, el quíntuplo de un número. En lengua, cuando se habla de un número, pero no dicen qué es una letra. Una letra cualquiera, puede ser X, puede ser
Y, puede ser M, Z, cualquier letra, ¿no? Por ejemplo, M, el quíntuplo de un número, no necesariamente X, el quíntuplo de un número. Coma. Entonces ahí hay una separación, viene otra cosa, dice allí aumentado en 2. Aumentado quiere decir que se le agrega aumentado en 2. Se observa que aquí se menciona el número 2, así que se utiliza el número 2, ya que ahí lo dice. El quíntuplo de un número aumentado en 2 es igual a, o sea, el símbolo igual a, es igual a 8. El quíntuplo de un número aumentado en 2 es igual a 8. ¿Ya? Esto sería lo que hay que hacer, es la expresión algebraica. Y si es de derecha a izquierda, por ejemplo aquí 8 quinto x, ¿no? Vulgarmente uno dice 8 quinto x menos 9. O sea, uno lo puede escribir en palabras y también está bien, ¿no? Ahí el ejercicio hace referencia pues a que usted sepa distinguir lo que es 8 quinto, el quíntuplo, eso, ¿no? Esas palabritas que las vamos a utilizar por allá en la práctica 7 con lo que es resolución de ecuaciones de primer grado en el caso de aplicaciones. Que van a haber problemas cuáles está dado en palabras y usted tiene que transcribir a una expresión algebraica. Eso, ¿no? De poder usar la expresión algebraica es vital para poder resolver problemas de aplicaciones. Esa es la clave del asunto. Entonces aquí 8 quintas partes de un número sería, ¿no? 8 quintas partes. Cuando hablamos de fracciones estamos hablando de partes. 8 quintas partes de un número, de la X, ¿no? De un número. Entonces viene el símbolo de menos. Si usted quiere pone menos o más técnicamente disminuido. Disminuido en un número 9. O disminuido en 9 o menos 9. Entonces lo que usted tiene que hacer es transcribir, ¿no? De lo que usted observa a palabras, al lenguaje usual. Eso es lo que hay que hacer aquí en esta parte, en esta práctica de lo que es lenguaje algebraico. Aquí 7 es igual a un número sumado con otro número. No podemos decir, ¿verdad?, que es la misma letra, o sea, no es el mismo número. 7 es igual a un número sumado con otro número. O también 7 es igual a la suma de dos números. De dos números distintos, para que se aclare, ¿no? Dos números distintos. Esa sería pues la parte de traducción de expresión algebraica al lenguaje usual. Y eso pues lo que tiene que hacer ahí en la práctica, en la parte 2. Vamos a la página 3, que tiene que ver con lo que es valor numérico. Valor numérico, dado una expresión y dado unos valores para cada letra, usted tiene que reemplazar. Es lo que hay que hacer allí, reemplazar. Entonces vamos a empezar, vamos a resolver este primer problema y de allí los demás pues se les indicará cuáles tiene que resolver. Dice allí el doble número, el triple, ¿verdad? Entonces ya tenemos el valor de cada letra, X es un medio, así que aquí vamos a utilizar esta plantilla y vamos a pegarla. Este no es el problema 2, esto sería la resolución, ¿no? Entonces 2x, x es un medio, así que esa x la ponemos en paréntesis, el valor de x, ¿no? Un medio. Vamos a poner un medio. Ahora viene reemplazar la letra y, que sería menos 3. Menos 3. Vamos a reemplazar aquí. Menos 3.
menos 3 al cubo, ¿no? El valor es 1, así que aquí sería 1 y A sería 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Y continuamos en la resolución. Cuando estamos resolviendo en matemática hay que colocar el símbolo de igual. Vamos a mover esto aquí. A ver, aquí está. Ahora sí. Todo esto vamos a utilizar no es un número mixto, es la multiplicación de un entero por una fracción. 2 por 1, 2, 2 sobre 2. O sea que el resultado de esto aquí será 2 por 1, 2, 2 entre 2, 1. El resultado de esto sería 1 por 1 entre 2, 1. Acá menos 3 al cubo sería menos 3 por menos 3 por menos 3. Antes de multiplicar por el coeficiente o constante menos 3 hay que resolver la potencia. Entonces sería menos 3 al cubo menos 27 y 27 por menos 3 sería más 81. Que esto aquí es más 81. 4 por 1, 4 por 1 es 4, así que ya le quitamos ese 1. Y 6 por 2, 12, 12 entre 3. 12 entre 3, que sería 4. Entonces, ¿cuánto daría eso? 81, 81 más 1 más 4 menos 4. 4 menos 4 es 0, así que 81 más 1 es 82. Y de esa manera hemos encontrado, o más bien calculado, el valor numérico dado los siguientes valores para la primera expresión algebraica. Eso y que aparece en rojo sería entonces nuestra solución. Esto debe quedar hacia acá y esto acá. Detallitos ahí, ¿no? Nada que hay que tomar en cuenta. Y eso sería pues, el valor numérico de las expresiones algebraicas. Eso es lo que hay que hacer allí en la tercera parte. Reemplazar cada letra por el valor que aparece para la X, Y, Z y la letra A. Es un reemplazo, es una... Y por último lo que son las sumas y restas de monomios. Sumas y restas de monomios. Hasta aquí sería pues la solución. Lo que usted tiene que hacer, ahí ya se le indicará en la plataforma qué problemas tiene que propiamente resolver. Entonces la suma y resta de monomios, esto sería lo último que tiene que hacer. Y es bien sencillo porque, por ejemplo, en el problema 1 dice realiza la suma o resta con su debido procedimiento. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Si aquí dice sumar estos términos que están separados por coma, lo que hay que hacer es transformar esa coma, al símbolo de suma, ya que ahí nos estaban pidiendo suma. Entonces aquí sería igual, ¿no? Aquí la coma, como les había dicho, se transforma a suma. ¿Y qué pasa si el término que viene es negativo? Entonces lo que vamos a hacer es colocar eso en paréntesis. El término negativo. Aquí viene en coma, o sea, sería más. Y lo que viene está negativo, así que le pongo un paréntesis para hacer la multiplicación de los signos después. Ahí viene una coma, que sería más. Como 25 no tiene signo, ¿verdad? 25 era un término positivo, no es necesario ponerlo en paréntesis. El 20 tampoco, así que sería sin paréntesis. Entonces, ¿qué hay que hacer en el siguiente renglón? Hay que reducir, ¿no? El término de al-jaber o al-mugabalá, que es reducir. O sea, hay que reducir más por menos. Aquí entonces esto ya se transformaría a menos.
Aquí vamos a quitar esto, menos 42. O sea que este paréntesis ahí quedaría menos 42. Lo mismo aquí, menos 3, más por menos, ese más, ese paréntesis se quita, esta coma había que quitarlo aquí, y lo demás más y más, ahí no hay paréntesis, así que se deja tal como está. Entonces la reducción sería la siguiente, ¿no? Todo esto aquí es solución, vamos a ponerlo en rojo, todo esto es solución, así que hay que reducir lo que tiene la misma letra y el mismo exponente. A eso es lo que se le llama término semejante. Por ejemplo, x cuadrado y, vamos a poner un color allí, x cuadrado y, donde hay otro x cuadrado y, acá, y x cuadrado y por ahí, este de acá. Son los únicos términos que son x cuadrado y. Así que en el siguiente renglón hay que reducir x cuadrado y. Entonces, ¿cómo sería? Sería 10 menos 3 más 20. 10 menos 3, 7. Y 7 más 20, 27. 10 menos 3, 7. Y 7 más 20, 27. Eso corresponde a lo que es x cuadrado y. Entonces, para el otro término es x cuadrado m y x cuadrado m. Solo hay dos x cuadrado m. ¿Ya? Solo hay dos términos x cuadrado m. Esos dos se reducen. Le aplica la reducción. Menos 42 más 25. Fíjese que estoy hablando de reducción y no estoy diciendo suma, porque eso depende del signo, ¿no? Lo que habíamos visto en números enteros. Si dos números tienen signos iguales se suma. Si dos números, como en este caso el 42 negativo y el 25, tienen signo diferente, se resta. Así que el término semejante x cuadrado m, allí menos 42 más 25 sería, a ver, 30, 12, 12 y 5, 17. Menos 17. Vamos a poner allí menos 17 x cuadrado m. Aquí sería x cuadrado m. Y ahí termina nuestra reducción. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? En lo que es los demás problemas, ¿no? Si te piden sumar, el símbolo de la coma se transforma a suma. Y si te piden de esto restar aquello, bueno, a esto, la palabra restar se convierte en el símbolo menos. Eso es lo que significa, pues allí, restar. ¿Ya? Si es restar, se convierte en menos. Y hay que tomar en cuenta que se va a reducción, porque muchas restas se pueden convertir en, suma. ¿Cómo así? Mira que aquí dice de esto restar aquello. ¿Qué pasa si, ¿verdad?, transformamos lo que es la palabra restar por el símbolo de menos? Va a quedar menos y otro menos. O sea que esto se transforma en suma. ¿Ya? 200 más 120, porque ambos tienen igual signo. Pero en un inicio, ¿verdad? En un inicio aparecía la palabra restar. Pero la palabra restar se transforma al símbolo de menos y menos queda convertido en más. Y lo último era que era de la página 3, que esto, bueno, se corrió por el asunto de la resolución de las tablas y lo anterior. ¿Ya? Por esas resoluciones lo último, que era la suma y resta de monomio. Estos diagramas que estaban allí, calcula el perímetro, decía allí. Entonces esta figura, vamos a verla aquí. A ver, se corrió. A quitarle esto.
se puede observar cómo estaban. Ahí está este cuadro, este ángulo, para calcular el perímetro de la siguiente figura. Aquí se da que de aquí a acá mide 25x, 24x, 30x. Entonces lo único pues que hay que tomar en cuenta que perímetro significa el borde de toda la figura. Si te piden calcular el perímetro es cuánta distancia del borde de la figura. Entonces hay que hacer una suma, 25 más 30 más 24x. Y en este rectángulo 20, y es cuánto mide, bueno, propiedad geométrica, los lados opuestos en un cuadrilátero son iguales. Así que 3 octavos, acá sería 3 octavos. 20x, acá abajo 20. Hacer la suma, y como todos tienen la misma letra, que es la x, son términos semejantes, se puede hacer la reducción. Y esa sería pues la hacer de la tarea. En otra fecha pues se le indicará la parte siguiente, de la quinta en adelante. Pero esta primera tiene que ver, esta primera tarea tendría que ver con la práctica 2, pero solo las primeras 3 páginas, o más bien solo resta de monomio. Esa sería pues la explicación muy lo que es esta introducción al álgebra.